Emerson Javier Valencia Cardona, estudio en la institución educativa rural Puerto Perales y les vengo a hablar sobre las señales de piso. Líneas de borde de pavimento. Esta línea separa el borde del carril de la circulación indicada, el borde exterior del pavimento. Estará formada por una línea blanca continua de 12 centímetros de ancho en todas las vías urbanas y rurales que cuentan con sardineles, y en las vías artesanales o de jerarquía superior se debe delimitar el borde de pavimento para impedir el tránsito de vehículos por la berma, y especialmente en la aproximación a intersecciones, cruces, puentes angostos, perímetros urbanos. Una línea de borde de pavimento de color amarillo a la izquierda de la calzada en vías con separador indica la finalización de circulación en ese sentido. También podrán demarcarse líneas de borde de pavimento del color azul en las aproximaciones a hospitales, clínicas, centros de atención médica. Dichas líneas de pintarán en las vías que conduzcan a tales sitios desde una distancia de 500 metros o mayor en los casos en que se prefiere mantener la línea de borde de pavimento de color blanco. Se instalarán tachas reflectivas bidireccionales de color azul, separadas entre sí 3 metros. Líneas de carril. Estas líneas servirán para delimitar los carriles que conduzcan el tránsito en misma dirección. También cumplen la función de incrementar la eficiencia del uso de una calle en sitios en donde se presenta congestionamiento. Ver figura 3.2. Para indicar el cambio de carril se pueden hacer sin afrontar un riesgo. Se usará una línea blanca cementada de 12 centímetros de ancho como mínimo, con relación de longitudes entre segmento y espacio de 3 a 5 conforme a las siguientes dimensiones. En vías rurales, la longitud de segmento pintado 4,50 metros, longitud de espacio sin pintar 7,50 metros. En las vías urbanas, la longitud del segmento pintado 3,300 metros, longitud del espacio sin pintar 500 metros. Cuando el cambio del carril puede acelerar un riesgo, si no se efectúa con precaución, se usará una línea blanca continua de 12 metros de ancho como mínimo. La línea de separación de rampas de entrada o de salida tiene objeto hacer la separación entre carril de circulación de una vía alta velocidad y la rampa de entrada o de salida, en donde existen carriles de aceleración o desaceleración. Para los vehículos, estas líneas serán el color blanco intermitentes con tramos de 1 metro, separadas 1 metro y con un ancho de 0,20 metros de. Como ahí podemos ver, vemos la línea de carril. Líneas de separación de rampas de entrada o de salida. Estas son las líneas de rampas de entrada y de salida. Estas son las figuras de demarcación de rampas de entrada o de salida. Demarcación de zonas de adelantamiento prohibido. Estas demarcaciones sirven para delimitar la longitudinalmente las zonas en las cuales el adelantamiento está prohibido en un otro sentido o en ambos a la vez, lo que se indicará por las características especiales de demarcación central. Deberán demarcarse las zonas de adelantamiento prohibido en tramos de recta, curva horizontal, curva vertical, en donde la distancia de visibilidad para efectuar la maniobra de adelantamiento es mayor la distancia de visibilidad del sector, teniendo en cuenta la velocidad del 85% de usuarios, terminada mediante un estudio de ingeniería de tránsito, o la velocidad de diseño del sector. Para demarcar zonas de adelantamiento prohibido en las curvas verticales, la figura 3.5A y curvas horizontales, figura 3.5B,
En el evento de la longitud de la zona está prohibida de adelantamiento resulta inferior a la indicada, se adelantará el inicio de la zona de prohibición. Esta alcanzará esta longitud de acuerdo con la establecido en la tabla 3.1. La definición de las zonas de prohibido adelantamiento se deberá hacer mediante un chequeo en planos, tanto en planta como en perfil, teniendo en cuenta los siguientes criterios. El perfil: 1. La altura del ojo del conductor del vehículo que se acerca se mide a 1,20 metros de la superficie de pavimento de la figura 3.5a. El planta, la visual de los conductores, se ubica a 0,50 metros a la derecha de la línea de eje de la vía, en cada sentido de circulación, figura 3.5b. La distancia mínima de la visibilidad de adelantamiento de la longitud mínima de la línea de prohibido adelantamiento se calcularán de acuerdo con la velocidad de operación, teniendo en cuenta lo establecido en la tabla. Acá podemos ver la tabla de los adelantamientos. Cuando la distancia en la cual podría ser permitido adelantar medida entre los extremos de zonas de adelantamiento prohibido es igual a o menor de distancia de visibilidad de adelantamiento a la velocidad directriz del sector. Se debe prohibir el adelantamiento. Del resultado de chequeo será una línea continua amarilla de 12 centímetros de ancho como mínimo cuando está prohibido pasar de un carril a otro. Cuando la situación sea simultánea en ambos sentidos de circulación, no se demarca la línea discontinua. Dos líneas separadas por un espacio de aproximadamente de 8 centímetros, una continua y otra segmentada, o las dos continuas, para indicar la prohibición de adelantamiento a los vehículos que transitan en el carril adyacente a la línea continua cuando se emplean equipos de demarcación de 2 pistolas. Cuando se utilicen equipos de 3 pistolas, las dos líneas continuas estarán separadas 12 centímetros como mínimo. Nota: para utilizarse una sola línea continua en las vías con ancho del calzado inferior de 560 metros, cuanto en el diseño se presentan dos líneas continuas para indicar zonas de prohibido adelantamiento para ambos sentidos de circulación. Para efectuar el adelantamiento es necesario que la señalización lo permita, pero no suficiente, pues determinados tramos en que se permiten adelantamiento pueden existir periodos de tiempo en que por el tránsito o las condiciones meteorológicas sea peligrosa o imposible efectuar la citada maniobra. Demarcación de las bermas pavimentadas. Estas demarcaciones deberán hacer cuando el ancho de las bermas es superior a 3 metros y no existe traste entre la berma y el carril de circulación, con el fin de que la berma no se confunda con un carril adicional. Se hará con líneas blancas diagonales a la dirección del eje de la vía, un ancho de 30 centímetros y de espaciamiento de 20 metros entre cada una de ellas, formando un ángulo de 45 grados con la línea de borde del pavimento de la figura 3,6. La demarcación de bermas pavimentales exige la presencia de la línea de borde de pavimento. La demarcación de canalización. Las demarcaciones de canalización se harán con líneas blancas continuas de 15 centímetros de ancho como mínimo. Estas líneas, por su anchura, es un valioso medio de regulación de tránsito para canalizarlo o encarrilarlo y disminuirlo. Cambios de carriles. Estas demarcaciones se emplearán así: A. Para indicar refugios en la área de pavimentada. B. Para separar carriles exclusivos para giro de los demás carriles de tránsito. C. Para demarcar rampas de entrada y salida en autopistas.
El uso de esta demarcación se limita a sitios en donde no es necesario emplear una restricción severa en forma de barrera física. Aquí podemos ver la figura de demarcación de bermas pavimentadas. Acá podemos ver la figura de 3.7, demarcación típica para una intersección. Demarcación de transición en el ancho del pavimento. Esta demarcación se usará en zonas en donde el ancho de pavimento es de transición y se reduce el número de carriles. Se hará con una línea continua blanca o amarilla según los sentidos de circulación de 12 centímetros de ancho como mínimo. Ver figura 3.8. La longitud de demarcación estará dada por la expresión la longitud L, la longitud en metros, J, ancho de carril en metros, B, velocidad del 85% de los usuarios determinada mediante un estudio de ingeniería de tránsito, en su defecto la velocidad de diseño en kilómetros por hora. En transiciones de ancho del pavimento no son suficientes las líneas de marcación de por sí para encarrilar el tránsito con seguridad. A través de ellas depende usar también señales verticales, líneas de borde y una mínima de 4 flechas de determinación del carril. Ver figuras 3.8 y 3.9 de intervalos decrecientes. Demarcación de aproximación o obstrucciones. Las obstrucciones dentro de la vía constituyente peligrosas que deben suprimirse siempre que sea posible. Cuando no se pueden eliminar, debe hacerse todo lo posible para advertir su presencia a los conductores de los vehículos. Se consideran obstrucciones las estructuras de soporte de puentes, las islas de refugio, los separadores de sobresalgan de la superficie de pavimento, las islas de canalización o cualquier otro objeto que puede inferir al tránsito continuo a determinadas zonas de la demarcación sobre el pavimento. Deberá usarse para complementar las señales verticales y para guiar el tránsito al aproximarse. Esta es una instrucción fija dentro de la vía. La demarcación de aproximación de obstrucciones se empleará solamente para complementar la demarcación adecuada sobre la misma obstrucción, como recomienda en la sección 3.5. La demarcación de aproximación o obstrucciones se tendrá en cuenta si el tránsito se puede efectuar solo por el lado derecho del obstáculo o por ambos lados del mismo. El primer caso para demarcación será con una línea diagonal continua de color amarillo de 12 centímetros de ancho como mínimo, que inicie de línea central a una distancia de L anterior de obstáculos y con extremo en el punto localizado a una distancia comprendida de entre 30 y 60 centímetros lateralmente a la obstrucción, según se indica en las figuras 3.10a y 3.10b. En el segundo caso, demarcación se hará con líneas continuas de color blanco de 12 centímetros de ancho como figura de 3.8, demarcaciones de transición en el ancho de pavimento. Como ahí podemos ver las figuras. La figura de 3.9, flechas de determinación del carril. La demarcación de aproximación de obstrucciones y dimensiones en el centímetros. Mínimo con extremos sobre línea central en el punto localizado a una distancia a uno y otro lado de obstrucción y que poseen entre 30 y 60 de puntos más cercano a este según se indican en figuras en 3.10 y 3.10c. La longitud de L en un y otro caso está dada por expresión L longitud metros y A ancho de obstáculo en metros. B velocidad del 85 de usuarios determinada mediante el estudio de ingeniería de tránsito, en su defecto velocidad de diseño en kilómetros por hora. Eso fue todo por hoy, espero que les guste.